Bueno, y en realidad recibimos con gusto a un querido amigo con el que compartimos, fuimos compañeros de un programa de televisión, uno de los más prestigiosos abogados de la provincia y que tiene trascendencia nacional, y en él homenajeamos a los abogados. Doctor Iván José María Cullen, feliz día. Muchas gracias, Charlie. Siempre me acuerdo. Yo siempre me vanaglorio de ser amigo suyo. Por supuesto, yo también, lógicamente. Qué linda época aquella, ¿no? Qué linda época. Qué linda época, bueno. Usted sabe que cuando hoy sabía que venía, digo, yo le quiero preguntar al doctor Cullen, usted sabe que yo soy de la época del siglo XIV, más o menos, en la época en que ser abogado, ser médico, ser ingeniero, era casi el sueño de todos los padres, fundamentalmente hijos de inmigrantes, ¿no? Así es. ¿Qué pasó en el medio? Que hay como una devaluación de determinadas profesiones. Y además, ser abogado en alguna época era una cosa sumamente prestigiosa. Y yo creo que hoy por hoy se ha devaluado un poco. ¿Tiene esa mirada, esa lectura? Sí, claro. Bueno, esto lo que usted dice es aquella obra de Florencio Sánchez, ¿no? Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. En realidad era típico en un país que daba no solamente oportunidades, sino, digamos, de tener un progreso económico, sino también de tener una inserción social, y sobre todo que se basó en la educación, sobre todo, principalmente, la provincia de Santa Fe, es cierto, que es pionera en ese sentido. No, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado primero es que hay, ya hoy, el título solo de abogado no es una seguridad de salida laboral. Es cierto. Porque han proliferado muchísimas universidades, hay una matrícula explosiva, digamos, y lógicamente que supera a la necesidad de la demanda. Y además hay una cantidad muy importante de otras profesiones que van abriéndose camino y que van dando muchas salidas a la juventud que va buscando, lógicamente buscan también no solamente algo que les guste, sino algo que les dé alguna salida laboral. Es cierto. Pero yo apuntaba también a que yo creo que el prestigio que el ser abogado tuvo en el contexto de la sociedad argentina, hablemos de nuestro país, se cambió. Eran pocos. ¿Y sabe a qué lo atribuyo yo? Yo creo que el quiebre se produjo con la mediatización y la irrupción de determinado tipo de abogados en la televisión a partir del famoso caso Coppola, que termina con, acuérdese ustedes que estaban involucrados, Mariano Cunio Libarona, Bernasconi, aparecieron Stinfale, montones de abogados que después se hicieron muy familiares. Y las chicas estas, la chica de Negri, Samantha Farhad, la madre que le daba un carterazo, se peleaban en cámara. Digo, a partir de allí, como que la jerarquía de la profesión de abogado empezó a hacer agua, ¿no cree? Sí, creo, cómo no. Sobre todo en algunos temas, ¿no? Los temas que tienen gancho, que son, digamos, mediáticos. Mire hoy lo que pasa con el caso Rawson. Claro, hablan del caso Rawson, de esta pobre chica Ángela, todos los días, todos los canales. Y además en cualquier tipo de programa, no en los de investigación, donde hay muy buenos investigadores, policiales. Y después están los opinólogos, pero, ¿no? Claro, que digo, todos me parece que hasta es temerario, ¿no? Jugar con esto en lo que está involucrado nada más y nada menos que la muerte de una menor. Claro, pero frente a esto, usted también debe contraponer la cantidad de abogados que llevan problemas como llevábamos nosotros allá, ¿no? Institucionales. Exacto. Que son tan importantes. Que en lo que usted no pierde el norte, porque usted sigue en este momento enrolado con En este momento estoy en una iniciativa popular. Que lo hicimos acá, pero que efectivamente yo di la primicia acá, ahora ya tenemos todo organizado, estamos con el doctor Daniel Sapsay. La iniciativa popular es irrespetable. Irrespetable. Hicimos una presentación el 5 de agosto porque previamente la iniciativa popular, que está prevista en la reforma del 94, requiere una cantidad importante de firmas, 433.000. Sí, pero habría que llegar a 1 millón para que esté bien ratificada la demanda. Vamos a llegar a 1 millón. ¿Cuál es la finalidad? Presentar un proyecto de ley que derogue las leyes de la reforma judicial
pero las 3 leyes complicadas, no las 6, las otras 3 ya fueron liquidadas prácticamente por la Corte, Sí. que son el Consejo de la Magistratura, medidas cautelares y cámaras de casación. Sí. Entonces nosotros, bueno, estamos, SAPSAI por un lado, yo por el otro, una cantidad bastante importante de abogados preocupados por esto, muchas mujeres que están vinculadas a las ONG, Ajá. a las ¿Qué organizaciones no peso que han gubernamentales. tomado las que han organizaciones tomado, no gubernamentales? pero además me tiene sorprendido el entusiasmo que ponen, cómo se motivan para esto que es típicamente institucional, ¿no? De lo que se trata es de preservar la República. Nosotros elaboramos, le pusimos un nombre, por una justicia independiente en defensa de nuestros derechos. Y elaboramos un eslogan, porque en las reuniones que vamos haciendo en Buenos Aires con este tema, claro, yo voy aprendiendo porque es la primera iniciativa en la que me meto, ¿no? En realidad no hubo muchas, hubo 2 nada más anteriormente, pero bueno, nos sugerían, alguna de la gente que estaba ahí, que tenía experiencia, hacer un eslogan, digamos, corto, que pegue, ¿no? Para que pegue, exacto, y bueno, sea fácilmente... Y nosotros ahora le hemos puesto, recordable. Sin justicia no hay derechos. Está bien, es cierto. Sin justicia no hay derechos, Charlie. Ahora, también, mire, pasa lo de ratificar la justicia y los derechos de cada uno con un proyecto cultural que apunte a la educación. Porque esta mañana escucho al rector de una universidad que ha hecho un estudio y en los claustros universitarios se hizo una especie de encuesta sobre cómo estamos parados la gente joven que ahora accede al voto. Y, por ejemplo, se preguntaba cuáles son los poderes de una república. Ni noticia. Un 60% desconocía que eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hablo de estudiantes a nivel universitario. Sí, sí, sí. Se preguntaba qué cámaras componían el poder legislativo y cuál de las dos era la de mayor peso. Obviamente que no sabían ni cuántas eran, ni cuál era, la función de un senador y de un diputado, a quién representa a quién. Estamos hablando de gente que se presume que tiene un nivel educativo aceptable, porque si usted está en una universidad, obviamente tiene una formación previa. El problema de la educación es el problema fundamental. Obviamente. El problema de la educación es tan importante que lo vieron en el siglo XIX los hombres que construyeron este país. Lo vio Alberdi, lo vio... Hicieron las bases. Lo vio, claro. Bueno, precisamente hoy es el día de Alberdi, por eso es el día del abogado, ¿no? Exacto. Lo vio Juan María Gutiérrez, lo vio acá un hombre como Nicasio Oroño, que fue un hombre que puso la educación primaria a Oroño, claro, porque sí, podía haber sido tuvo muchos problemas, claro, tuvo muchos problemas con la iglesia en aquella época. Imagínense, puso el matrimonio civil 20 años antes que la ley nacional, en el año 1867. Que la gente se cree que el Boulevard Oroño se llama por él, pero no saben quién es Nicasio Oroño, ¿no? Ahora puede ser que conozcan algo más porque se inauguró el intendente Lifti en el año 2011, y yo estuve allí porque es un hombre que está dentro de nuestra familia, Oroño, y la verdad hay un busto de él en Montevideo y Oroño. Y Oroño, exacto, frente al Consulado de Italia. No, del otro lado está. Pero digo, ahí en sí. No está en la puerta. sobre el museo. Sobre el museo, pero casi digo, sobre el museo. Está ahí en Ochava. Efectivamente, en Ochava, sí. Es un lindo busto. Bueno, eso fue una reivindicación de un hombre que hizo mucho por el país, que hizo mucho por la provincia y que hizo mucho por la ciudad también, porque él fue jefe político. Y, por ejemplo, todo lo que hoy vemos del Monumento a la Bandera, de la Plaza de la Bandera y del parque, tan precioso y tan lindo lugar, eso era la Laguna Sánchez. Y ahí se solucionó todo, eso lo hizo Oroño, se ganaron todos esos terrenos, se rellenaron y se empezó a construir. Es decir, Rosario... Estamos hablando de una época donde el país se pensaba hacia adelante, ¿no? Así es. Porque yo siempre digo... Tuvimos el bicentenario hace 2 años, 3 años, y yo digo, pensar que para el centenario se hizo el Hospital Centenario, se hizo la Biblioteca Argentina,
teníamos el Teatro del Círculo, o sea que había una generación que pensaba 100 años para adelante, ¿no? Y hoy a veces nos cuesta pensar para el día siguiente, ¿no? Ese es un problema muy serio porque evidentemente los países que avanzan son los países que diseñan su futuro. Sí. Brasil, por ejemplo, sin irnos tan lejos, no hace pero falta Brasil ir al primer mundo. Era pero muy inferior a nosotros. Total. Pero muy inferior. Bueno, fíjese hoy cómo ha decrecido el analfabetismo en Brasil. ¿Sabe qué me llama la atención? Yo miro mucho cuando viajo pequeños elementos que a uno le pintan como está un país. Primero, hay una famosa escuela al lado del Copacabana Palace, en plena avenida Atlántica de Copacabana, donde los chicos salían a la playa y jugaban al picadito, porque todo el mundo juega al fútbol, sí, claro. y se le escapaban a la profesora o pero a la los maestra. mejores los tenemos nosotros. Y sin vidrio, sí, es cierto. Sí. Pero ahora tienen aire acondicionado, vidrio, digo, eso es una lectura de cómo un país apuntaló la educación, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? Me parece a mí también que los chicos y los jóvenes incluso leen poco. También. Leen poco. La televisión, nosotros cuando yo era chico no había televisión. No, bueno, pero tampoco uno, digo, usted puede convivir con la televisión. Por supuesto, pero no tiene que prenderla todo el día. También tiene que ver. Pero además tienen con que a usted lo los aparatos, eso, los celulares, totalmente, el iPad, las tablets, pero uno convive con la modernidad. Sí, claro. Pero todo el mundo está hoy enganchado en la modernidad. Pero hay que leer. Hay que leer. Hay que leer. Mire, yo no me olvido nunca de Saramago en el Congreso de la Lengua, claro, que dijo, no es lo mismo, avalaba la modernidad, supuesto, ¿no? lógico. Pero dijo, no es lo mismo emocionarse con un libro y que una lágrima caiga sobre una gota de papel que caiga sobre la pantalla de una computadora. Y es cierto. Lógico, es la pura realidad. Mire, parece superficial, pero me pareció lleno de poesía lo que dijo Saramago, ¿no? Pero usted lo que dice de educación me hizo reflexionar esto, Charlie. Las escuelas fiscales, sobre todo la de los barrios, las más humildes, yo conozco algo de eso porque voy habitualmente, y le digo, es tremendo porque me contaba de una escuela, de la escuela más importante de Puerto San Martín, la directora, que de la cantidad de chicos que terminan el primario, el porcentaje de los que en definitiva van al secundario es mínimo. Sí, además, ojo, con esto de la exclusión, doctor Cuyen, sabe usted mejor que nadie que hay muchos que van por la necesidad de un plato de comida caliente, ¿no? Claro, que en la época mía, hay escuelas donde hay yo me acuerdo de droga, que convivíamos con gente, siempre hubo pobres, pero hubo pobreza digna, y a veces hoy vemos gente que no accede a lo más elemental, mínimo, ¿no? A lo más elemental. Por eso le digo que la reforma de 1994 fue muy importante, porque en realidad reivindicó los derechos, y los derechos sociales, y los derechos ambientales, los derechos de la tercera generación. Es cierto, que es un poco lo que dijo el Papa, defender la niñez y la vejez, que son los dos más grandes desamparados hoy por hoy en el mundo. En el mundo. El mundo excluye cuando está mal entendido que a los viejos les debemos toda la experiencia y a los jóvenes dejarle un futuro libre, ¿no? Efectivamente. Le agradezco la visita, era la excusa para verlo. Nos vamos a volver a ver con el tema de la iniciativa porque estamos muy metidos en eso y necesitamos... Vamos a invitarlo para hablar puntualmente. Necesitamos la firma de la gente. Porque estamos defendiendo la República. Totalmente, pero para eso vamos a hacer una charla puntualmente sobre el tema. Hoy la excusa era tenerlo homenajeándolo en el Día del Abogado. Para mí ha sido un gusto enorme y bueno, saludos a todos los colegas desde ya. Obviamente. Yo cumplí ya el 22 de agosto 51 años de abogado. El año pasado cumplí 50. ¿Quiere que le diga una cosa? Éramos 7. 50 años, yo dije, caramba. Cada vez que se reciben 300, 400. Yo me acuerdo, ¿sabe de quién como abogada? Que a mí me emocionó cuando la conocí, Florentina Gómez Miranda. Ah, sí. Esa mujer vivió muchos años. Murió a los 101 años. Y fue una republicana, además una defensora de los derechos de la mujer. Totalmente. Muy amiga de Eva, incluso pese a la adversidad, muy amiga de... Radical, y era muy amiga de la mujer de ¿cómo se llama? Del socialista, de Alicia Moró de Justo también.
Le agradezco que haya venido, doctor. Pero yo soy el agradecido, Charlie. Una pausa. Para mí es un gusto enorme estar.